Oh Dios, te damos gracias por tu fidelidad y por tenernos aquí hasta hoy, Señor. Cuando muchos han caído, se han desviado, han vuelto atrás, se han ido, Señor. Han sido engañados, Señor. Nosotros todavía nos tienes aquí, Señor. Te doy gracias por este lugar, en especial por su pastor, su familia, por los que lo ayudan. Gracias, Señor, por esta lámpara que hay aquí, Señor. Te honramos, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Padre. Por Cristo Jesús, Señor, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Les decía que acaba de morir un artista famoso, todos ya saben a quién me refiero. Es compañero de la generación de mí, del hermano Guerrero, y fuimos vecinos de este artista tan mentado, y recorrimos, eran dos colonias juntas. Y yo recordaba cómo el Señor me libró de la misma influencia, ¿no? Yo crecí en un barrio pobre de México que se llama la Colonia Guerrero, famosa por sus cantinas, bares, centros nocturnos. De hecho, ahí el actor que acaba de fallecer se la vivía tomando ahí en esa zona. Como Dios en su fidelidad en lugar donde irme donde él iba a una pequeña misión que está ahí en esa colonia, donde iba un predicador ya viejo, ya grande, y conocí al Señor, y hasta ahora todavía estoy aquí, todavía camino, mis rodillas doblan, y Dios ha mantenido mi estabilidad saludable. Como dice la Escritura, se agrada del que quiere, ¿verdad? Igual el hermano Guerrero salió de esa zona también, o unas cuadras más, pero Dios lo salvó también. Él solito empezó a buscar a Dios, según me ha platicado. Llegó a una imprenta donde dice que estaban imprimiendo la estrella y la cruz en medio, y preguntó qué era ella. De ahí empezó a encaminarse. Damos gracias a Dios porque fuimos jóvenes todos, y ustedes también, por la gracia de Dios, también llegaron de lugares humildes, de lugares pobres, pero llegaron a conocer a Dios. Amén. Miren, aquí hay una lección muy interesante en Daniel 3, en el libro de Daniel 3. Estoy un poco ronco por el aire acondicionado del camión. Pero gracias a Dios. Contaban de este actor que falleció, que el alcohol le destruyó las cuerdas vocales. Empezó a tomar muy joven y el alcohol le destruyó las cuerdas vocales y el páncreas, y por eso acabó como acabó. Pero gracias a Dios por su fidelidad. Yo no me canso de darle gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido y que me ha librado de todo mal. También recorrí mi camino como cualquier joven, con las mismas tentaciones, los mismos peligros, la misma ignorancia. Pero en algún punto Dios
me alcanzó y ahora vi como todavía ahorita están sepultando al actor que les platico. Pues Dios bendiga nuestra alma, ¿verdad? Bueno, hay cosas que no puedo decirles porque son secretos, pero se los voy a decir con el permiso de Dios y de su pueblo. Dicen que los que mueren y que están esperando el juicio de Dios están colgados en una oscuridad terrible. Alguien pasó y los vio y solo están esperando el juicio de Dios. ¿Amén? Entonces, miren, estoy temblando. Bueno, ahí en Daniel 3 dice el primer versículo: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. Levantó una en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes, y a todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. En el versículo 16 dijeron Sadrach, Mesach y Abed-nego, respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y demudóse la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abed-nego. Así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces, tanto de lo que cada vez solía. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey daba priesa y habían procurado que se encendiese mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse apriesa, y habló y dijo a los de su consejo. Lo echaron 3 varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y habló y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios alto Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y juntáronse los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar estos varones, cómo el fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron.
y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen y adorasen a otro Dios que a su Dios. Pues por mí se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Damos gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros sabemos la historia y muy conocida de todos nosotros, como el rey Nabucodonosor era un rey muy grande en aquellos años de la antigüedad, para unos 3000 años yo creo. Y como este rey, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, era tan grande que quiso hacer una imagen de sí mismo. Quiso hacer él ya se consideraba por el consejo de la serpiente un dios, que hizo una estatua muy grande, con la particularidad de que le puso fuego. Era una estatua ardiente de fuego. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta estatua, nosotros veremos después, no ahora, pero sabemos que era, después hubo una interpretación de los reinos de esta tierra. Pero en esta ocasión había Sadrach, Mesach y Abednego. Ya les habían cambiado su nombre, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros sabemos que el nombre es la característica de una persona. El modo de ser, gracias a Dios por Cristo Jesús. El modo de ser de una persona se expresa en el nombre. Por eso los antiguos tenían cuidado en poner un nombre al hijo o a la hija al hijo o a la hija que tenía, porque significaba que ese iba a ser su carácter y esa iba a ser su naturaleza. Cuando Dios creó el Edén y Adán aún no había pecado, Dios le trajo a los animales para que les pusiera nombre. Y cada animal que llegó, cada ser viviente que llegó a la presencia de Adán, gracias a Dios. Vamos a ver a dónde nos lleva Dios. Adán le puso un nombre. Llegó un león y dijo a Adán: tú eres león. Dios melena, su fuerza, su poder concentrado, su agresividad. Y él le puso el nombre del león. Luego llegó un tigre y vio la agilidad, la versatilidad, la astucia del tigre. Si ustedes tengan cuidado y observen un gato, tienen un tigre cerca de ustedes. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Adán le puso tigre. Llegó un mono, vio con su gracia, sus movimientos, cómo se colgaba, qué hacía y todo eso. Tú serás mono, le dijo, tú eres mono. Sí, amén. Una jirafa y la vio tan grandota, y el cuello largo y todo, cómo comía de lo alto. Y le puso jirafa. Y así cada uno de ellos, Adán le puso una naturaleza escondida en el nombre que tenía. Cuando nosotros lleguemos, gracias a Dios, a la eternidad, dice que Dios nos va a dar un nombre que Él ya lo tiene escondido en una piedra blanca. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor. En esa piedra blanca, Dios a ti te va a dar, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor. Cuando nosotros dejemos este cuerpo en este mundo, regresaremos al polvo. Pero cuando Dios nos dé un cuerpo resucitado, Dios va a crear otra naturaleza, ya no del polvo, sino va a crear otra estructura que contenga nuestro cuerpo resucitado. Y en la nueva ciudad, o donde Dios tenga bien designar, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor, nos va a dar un nuevo nombre. Y yo creo que ese nombre, hermanos,
va a estar de acuerdo a la característica que nosotros desarrollamos en esta tierra. Y Dios va en un instante ver cómo nos comportamos, cómo fuimos, y a manera de un padre bueno nos va a decir: tú te llamas así, este fue el nombre que te ganaste, el nombre que lograste, el nombre que conquistaste para ti. Amén, gracias a Dios. Santo bendito. Gracias a Dios. Gloria a su nombre. Y nos va a dar una piedra blanca. Dice que tiene una piedra blanca para nosotros. Estas son las características que Dios tiene reservadas para nosotros. Yo doy gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, y por la oportunidad que nos da de tener un cuerpo resucitado, de tener un nuevo nombre y una nueva estructura que va a contener nuestro cuerpo resucitado. Ya no va a ser de polvo, gracias a Dios, por Cristo. El polvo va a quedar en la tierra, gracias a Dios. Pero nuestro nuevo cuerpo va a tener otra estructura que Dios va a crear. Yo no sé hasta ahorita, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro, si va a crear un cuerpo de luz, gracias a Dios. Si va a crear un cuerpo de fuego, no lo sé. Pero lo que sí sé es que va a ser una nueva estructura que ya no va a ser polvo. Amén. Si nosotros lográramos comprender algo de esto, no cesaríamos de darle gracias por esta nueva vida resucitada que el Señor nos va a dar. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuidaríamos nuestras vestiduras. Gracias a Dios. Por eso Dios hace énfasis: cuida tus vestiduras, no sea que seas hallado desnudo, gracias a Dios. Y cuidaríamos nuestra nueva naturaleza que Dios nos va a mostrar y nos va a revelar en la eternidad que viene, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si alguno de Dios lo va a llamar un hombre de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a su lealtad a Dios, gracias a Dios, de acuerdo, gracias a Dios, a su sufrimiento. Porque hay almas que sufren más que otras, porque en la justicia de Dios es así, pero van a tener un nuevo nombre. Simara decía Noemí, que ya no le llamaran Noemí, que era agraciada, sino amarga, gracias a Dios. No sabemos, ella misma, por la inspiración del Espíritu Santo, ¿no se han aburrido? Por la inspiración del Espíritu Santo dijo: no, ya no me llames Noemí, llámame Mara, amarga, porque la mano de Jehová ha salido contra mí y me ha hecho sus gracias a Dios. Oiga, hermano, hay una gran sanidad cuando uno gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor. Cuando uno reconoce que ha sufrido, pero no con gracias a Dios, sino uno reconoce que ha sido Dios el que ha permitido el sufrimiento. Cuando Dios ha permitido que tú sufras, es porque Dios tiene un nombre escondido para ti, gracias a Dios. Él lo sabe y Él lo tiene. Y lo tiene tan apreciado ese nombre que ni los ángeles conocen, porque dice que es secreto. Hay cosas que ni los ángeles conocen. Una de ellas es el tiempo de su venida, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos días, en estos meses, yo he sentido cómo ya se está haciendo la separación para los que se van a ir en el rapto y para los que no la van a lograr. He sentido como ya una parte, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, ya está siendo desprendida, pero para irse en el rapto, para irse con el Señor, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios tiene un nombre para nosotros. El enemigo, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor. El enemigo lo sabe. Por eso el enemigo quiere darnos su nombre, Él. El enemigo tiene esas gracias a Dios. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el enemigo les cambió los nombres a estos jóvenes hebreos. Ahora ya no se llamaban, de acuerdo a, gracias a Dios. Hay algo que los padres podemos hacer por los hijos y es darles una naturaleza
darle una característica, darles un nombre, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo tuve mucho cuidado en ponerle un nombre a mis hijos. Y a mí me impactó mucho la vida del apóstol Pablo, me impactó mucho en lo personal su vida. Y yo le dije a Dios que si me daba un hijo, yo le iba a poner Pablo y lo iba a educar en sus caminos, sus mandamientos, sus preceptos. Yo lo iba a educar. Y cuando nació mi hijo, yo ya tenía, gracias a Dios, el nombre escondido en la mente, gracias a Dios, que se llamara Pablo. Por eso se lo puse. Santo su nombre. Y tengo otro hijo, gracias a Dios, que está lejos de aquí, pero lo recuerdo. Cuando iba a nacer yo ya tenía un nombre escondido y yo quería ser amigo del rey, porque el rey da favores, da protección, da ayuda. Y por eso le puse Jonatán, el amigo del rey, David. Por eso le puse Jonatán. Y si Dios me hubiera dado otros hijos, también les habría puesto un nombre determinado. Y estos jóvenes ya no se llamaban con nombres hebreos ligados al Dios de Israel. ¿Sí? Ahora ya se llamaban conforme al mandato del rey de este mundo, que era Nabucodonosor. Nabucodonosor a uno le puso Sadrach, a otro le puso Mesac y a otro le puso Abednego. Les cambió, les quiso, gracias a Dios, les quiso cambiar la naturaleza, pero llegó tarde, gracias a Dios. Gloria a su santo nombre. Porque ya antes sus padres le habían puesto un nombre ligado al Dios de Israel. Bendito santo. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor, pues, los entrelazó al nombre de Dios. Y ya el nombre externo ya no les afectó, como una vestidura, no les afectó. Porque ellos ya internamente ya tenían otro nombre, que era el que sus padres les habían dado. La historia, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. La historia de estos muchachos fue una historia al principio de sufrimiento, de dolor, de muerte, de destrucción, como la de José. La vida de José estuvo marcada por la muerte de su madre a un lado del camino, el llanto, el clamor. Se detuvieron las caravanas y Jacob enterró a Raquel a un lado del camino. Estuvo ligada al dolor por la venta que hicieron sus hermanos de él. Al olvido, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias a Dios. Al olvido que sufrió cuando le echaron a la fosa vacía, la cisterna vacía de agua. Y no crean que estaba vacía. No había agua, pero había alacranes, había serpientes, había animales del desierto ponzoñosos. Imagínense el terror de un niño al ver, si a uno que ve un animal de esos se asusta, a un niño que lo encierran y lo ponen en ese lugar. Sufrió ese dolor cuando, gracias a Dios, dice más adelante, no oíamos su angustia cuando nos clamaba por su vida. Oían el clamor de José. Luego también lo venden como un objeto. Lo llevaron al mercado, los que lo compraron, se le revisaron los dientes, las axilas, el pelo, los oídos, para determinar su precio. Y luego la acusación de Potifar, de la mujer de Potifar, era falsa, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas veces nos han acusado falsamente? Han hablado contra nosotros, han dicho cosas que no son ciertas. Santo su nombre, Y han causado daño a nuestra reputación, a nuestra estima.
Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos llamaron rebeldes o desobedientes. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego en la cárcel, gracias a Dios. Algunos, estoy hablando de mi generación, ¿verdad? Hablaba de este actor que acaba de fallecer. Andaba por los lugares donde andaba Beto Guerrero y yo, Clavería, Colonia Guerrero, Santa María. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor. Pero Dios nos ayuda a nosotros y salimos de ahí. Santo su nombre. Y hoy estamos acá, gracias a Dios, muy lejos de esa zona. Y mientras esta persona se dedicaba tristemente al mal, otros buscamos a Dios. José fue a la cárcel y estuvo ahí, olvidado también por... ¿Cuántas veces no les ha pasado que han hecho favores y no les han pagado el favor? No les han correspondido, gracias a Dios. Yo tenía un compañero de estudios que llegó a ser ministro de la Suprema Corte, el puesto más alto que puede aspirar un abogado, ministro de la Suprema Corte. Yo andaba desocupado, desempleado, anulado, pero sabía que él trabajaba en los lados. Habíamos sido compañeros, habíamos, como dice la Escritura, compartido el estudio. Y le dije, oye, a mí se me hace que vas a ser ministro de la Suprema Corte. Sí, no creo, me dijo, porque hay que conocer al presidente. No, digo, yo creo que sí. Solo te pido un favor. ¿Cuál, Roberto? Que me recibas cuando te vaya a visitar. No, pues ¿cómo crees que no? Si te voy a recibir. Efectivamente lo nombraron una noche ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dije, Juan, lo fui a ver. ¿Creen que me recibió? Ni me contestó la llamada. Me dolió. Cuánta ingratitud hemos sufrido a lo largo de la vida, porque nos han pagado, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Para cuánta ingratitud. José la sufrió, gracias a Dios. Hermanos, él se llamaba José, pero se imaginan el nuevo nombre de José en los cielos. ¿Qué nombre le habrá puesto el Señor Dios? Yo no lo sé. Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué nombres tendrán en los cielos? No lo sé, porque dice que es secreto. Y Dios les ha dado una piedrecita blanca, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estos jóvenes, Nabucodonosor les puso otro nombre, gracias a Dios. Pero era de acuerdo a su religión, gracias a Dios. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él mismo, a sus ideas de poder. Estos jóvenes quisiera que fueran una inspiración para nosotros esta mañana, porque por algo Dios nos los pone aquí en las Escrituras, para que nosotros tengamos presente que otros fueron fieles a Dios. ¿Sí? El que tradujo la Biblia, Reina Valera, por eso se llama Valera, porque así se apellidaba. Y Casidoro de Reina eran dos traductores. Me ha impresionado su vida siempre. Y cuando quiero comprar una Biblia, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, busco la traducción Reina Valera y Casidoro de Reina. Los quemaron en un horno, un cazo con aceite hirviendo, por haberse atrevido
a darle la Biblia a la gente que moraba en tinieblas. Han de tener un nuevo nombre en los cielos, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Nabucodonosor les pone Sadrach, Mesach y Abednego. Pero lo que ellos habían aprendido, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, lo reafirmaron y gracias a Dios. Habíamos visto en las lecciones pasadas cómo no debemos volver atrás. Es como si, gracias a Dios, yo volteara atrás y viera la colonia Guerrero donde salí y viera sus inmundas vecindades, sus cantinas, sus burdeles, sus bares, sus centros nocturnos, y quisiera volver atrás. No, Dios me libre, gracias a Dios. Hay que mirar hacia adelante, pero adelante también tiene uno que tener la mira bien puesta, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque adelante tenemos que sostenernos, como dice Hebreos 11, viendo al invisible, gracias a Dios. Yo me preguntaba, no había visto bien, gracias a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Una vez pasé por una pulquería, ahí donde vivía, y como el pulque es baboso, había pulque en el suelo, que me resbalo, que me abro la cabeza. Dios es fiel y Dios es bueno. Nunca olvidé esa caída, gracias a Dios. Ya se me fue la idea. Bueno, entonces Sadrach, Mesach y Abednego les quisieron cambiar el nombre, pero ellos ya no miraron hacia adelante, vieron al invisible. Dice ahí en Amós dice, gracias a Dios, cuando nos quitamos de la mente la visión, gracias a Dios, de un lugar, del templo, gracias a Dios, y miramos a Dios. Dice Amós perdió todo, hermanos, gracias a Dios. Él era un hombre de campo sencillo, recogía higos en las cestas. Pero él da, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Él da testimonio y dice, cuando le dijeron, ya no prediques, aquí vive el rey. Ya no es Nabucodonosor, pero se llama. Vete de donde vienes, de Judá, y allá gánate tu pan y predica allá. El sacerdote mensajero del rey le dijo eso. Y Amós le contesta bien valiente que gracias a Dios. A veces por eso Dios escoge la gente sencilla, porque es valiente. La gente del desierto, porque el desierto los moldea. El desierto moldea o destruye. Pero en nuestro caso, gracias a Dios por Cristo Jesús, yo predico a un pueblo vivo. Si te estás durmiendo, ya te aburrió, pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Amén. Amén, gracias. Porque yo siento a los que se duermen y se aburren en la casa de Dios. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor. Y Amós dice, ni soy profeta, ni hijo de profeta. Tú me tratas como profeta, les dice, pero yo no. Yo soy campesino, recojo higos. Pero Dios me tomó de atrás y me dijo que viniese y profetizase. Santo, bendito. Y van a ser llevados en cautiverio. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Como yo siento los que se van a quedar en el rapto. Yo ya empecé a sentir hace unos meses quiénes se van a quedar, cómo se van a quedar algunos. No personas físicas, no, pero ya sé que algunos se van a quedar ahí.
Y lo lamento, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero yo no fui enviado a ellos, fui enviado a los que se van a ir en el campo. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios me mandó a restablecer a los que están cerca de mí, no al mundo, sino a los que están cerca, a los que puedo influir con mi testimonio y con mi persona. A esos me llamó Dios. Entonces así contestó Amós, ¿verdad? Estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, son una inspiración como lo son Eleazar, Fines, Caleb y Josué. Son una inspiración. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando ellos empezaron a ver los que eran consumidos de plaga, los que se les hinchaban los pies, los que se les envejecía la ropa, gracias a Dios. Y ellos, como decía Caleb, tengo 84 años y estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Cuando me enviaron, gracias a Dios, cuando me enviaron a reconocer la tierra, yo dije, si Jehová se agradare de mí, Él me meterá a la tierra, me dará lo que hay. Cuando tú tengas un problema, hermana, hermano, tú di, si Jehová se agradare de mí, yo resolveré ese problema. No importa que sea gigante, yo no voy a ver el gigante, voy a ver a Dios. No voy a ver la estatua de Nabucodonosor ardiendo en fuego. 7 veces, gracias a Dios, calentada para que yo tiemble y niegue al Dios de mis padres. Gracias a Dios. Santo su nombre. Yo veo al invisible. Gloria a su nombre. Y decíamos, mira al que hizo el Arturo. ¿Han visto? Se han tomado, gracias a Dios, se han tomado el cuidado de salir en una noche estrellada y ver a imponente Orión, más grande que la estrella de Nabucodonosor, que la estatua de Nabucodonosor. ¿Se han fijado que la corona de Orión resplandece de rojo? Gracias a Dios. Fuego. A eso gracias a Dios. Eso veían los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, gracias a Dios. Veían al invisible, al que había hecho eso. No se fijaban en Orión, se fijaban en el que había hecho a Orión. No veían la lluvia, sino el que traía la lluvia. No había llovido en Chihuahua todo el año y ya estábamos preocupados porque ya la presa ya se había secado. El calor del verano consumía 50,000 litros de agua diarios. Y no llovía hasta estos días. Y ha habido lluvias de 8 horas seguidas. Y veo cómo reverdece el pasto, los árboles. Y es otro el escenario. Veo al que manda la lluvia. Ahora que venía en el autobús, vi el amanecer, un fuego que salía de la nada. Gracias a Dios, vi al que manda ese fuego. Santo, santo, santo. En la noche cuando vaya a mi camino, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Veré el anochecer y las tinieblas. Veo al que hace todo eso. Así estos jóvenes veían al Dios que le habían enseñado sus padres. Gracias a Dios. Recordaban el templo, gracias a Dios por Cristo Jesús. Gloria a su bendito nombre. Recordaban, gracias a Dios, al sacerdote, las campanillas del sacerdote que indicaban que Dios estaba en medio de ellos, el sonido, el incienso, el aroma, el ruego, las plegarias. Eso se mantenían ellos viendo, no a la estatua presente del problema presente. Gracias a Dios. No te mantengas viendo el problema de hoy, mantente viendo al invisible, al que hace todo, al que hace grandezas, poderes. Y ven, gracias a Dios. Yo me mantengo viendo a ese gran, gracias a Dios. Gloria a su nombre. A ese gran ser.
porque no lo conozco, porque no lo he visto, porque no tiene figura, no tiene forma, no sabemos cómo es, solo sé que tiene un nombre y ese nombre es Jehová de los ejércitos. Lo conocemos así como Jehová de los ejércitos. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así gracias a Dios, y así estos jóvenes se mantuvieron viendo a ese Dios que no veían, pero que le habían enseñado sus padres, su pueblo, su gente, gracias a Dios, su tribu, gracias a Dios, su tierra. Estaban en Babilonia, pero esa no era su casa estaba en Canaán. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace muchos años, ya voy a acabar, hace muchos años en España expulsaron a los judíos, descendientes de Sadrach, Mesach y Abednego. Dieron un decreto los reyes católicos de que salieran determinado día, y el que no saliera o se convertía, gracias a Dios, o se convertía al catolicismo y se bautizaba y le quitaban todas sus propiedades y lo quemaban en la hoguera. Entonces no les quedó más que o irse o convertirse. Algunos negaron, no quisieron convertirse. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y uno de ellos andaba por ahí, por Grecia, ya muchos años después, y traía una llave. Y le decían, ¿para qué traes esa llave? Es de mi casa en España, para cuando regrese. Decía que un día iba a regresar a España, a su casa. Lo que muestra es una fe increíble en el Dios poderoso, ¿verdad? En aquella época vendían su casa por un burro. Siempre hay alguien que se aprovecha de nuestra desgracia, de nuestro infortunio. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le decían, te compro tu casa por un burro. Y algunos vendían su casa por un burro, porque el burro les permitía llevar la carga luego. Bienaventurado aquel que es fiel hasta la muerte, porque Dios le dará la corona de la vida. No sé qué problema pases o qué vayas a pasar, pero mantente firme en tu fe. Gracias a Dios por Cristo. Yo he guardado la fe, como le dije a alguien. He peleado la buena batalla y prosigo al marco de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sostengo mi casa de estudio en Delicias, Chihuahua. Tengo pocos ahí, pero gracias a Dios me enseño todos los días las Sagradas Escrituras, a quien Dios me ha puesto. Y si Dios añade gente, Él añadirá. Y si no, yo cumplí, gracias a Dios. Y no renegué en secreto de mi fe, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para qué les cuento más? Pero un día me dijeron como Amós, vete y predica a otros. No prediques aquí en nosotros porque es casa del rey. Agarré mi Biblia y me fui, gracias a Dios, a la tierra de Judá, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios por su gran fidelidad. Me corrieron como Amós, pero yo contemplé al que hace el Orión, que trae la lluvia, las tinieblas y la luz de los confines de la mar.
y hace reverdecer lo que he visto en Delicias, Chihuahua. Gracias a Dios. Y así, gracias a Dios. Santo es su nombre bendito. Gracias a Dios. Y la gente me pregunta, ¿de dónde viene? Su caminar es diferente. No le digo, vengo de muy lejos. Gracias a Dios. Pero al que quiere oír palabras, se la doy y le abro las escrituras. Como ustedes en esta mañana, gracias a Dios por Cristo Jesús. Señor nuestro, les aprecio, les estimo, gracias, y ojalá lleguen a la marca. Gracias. Cada quien tiene su marca, cada quien tiene su resistencia, cada quien tiene su fuerza, cada quien tiene su antecedente, porque cada quien tiene un nombre. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean al que hace el Orión, al que trae la gracias a Dios, gracias a Dios, al que trae la lluvia, al que trae las tinieblas. Qué poder, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. El nombre sagrado de Dios, con 3 letras, trae el calor, y con 3 letras trae el frío. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este lugar, porque Dios lo ha sostenido, su pastor, gracias a Dios, porque me permite venir, gracias a Dios, y compartir la palabra de Dios. Es lo único, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, hermano Guerrero, gracias. Dios es fiel y Dios es bueno. Gracias a Dios por el hermano, gracias a Dios.